Yo soy Virginia, vengo de la clínica de Somos Psicólogos y vamos a dar hoy una charla de prevención junto a Bea, que es la directora del centro, psicóloga también y bueno, especialista en muchas cosas. Pasad a ver su currículum porque es tremendo. Aquí en Figia solemos hacer siempre un formato muy concreto de charla. Ponemos unos vídeos, comentamos un poquito y luego empezamos a hablar. Ni que decir tiene que está abierto todo el tiempo al discurso, a las preguntas, a lo que queráis comentar. Estamos aquí para eso. Y vamos a estar grabándolo. Entonces, si hay alguna pregunta que queráis hacer, pero es privada, al final podemos parar la grabación y que podáis preguntar, o no dudéis en acercaros y preguntarnos cuando hayamos terminado, ¿vale? Para nosotros es un placer. Bueno, Bea, ¿algo que comentar? Nada, que muchas gracias por la asistencia. Perdón. Muchas gracias por la asistencia y bueno, pues cualquier cosilla, si necesitáis también interrumpirnos en cualquier momento porque necesitáis saber alguna cosilla puntual, pues encantadas, ¿vale? Pues vamos a ello. A ver si se oye. Eso es. Vale, antes de ponerlo, comento un poco. Esto es un pequeño teaser de una obra de teatro que se llama Psicosis 448, de una dramaturga inglesa, que Alexia está así, que se llama Sarah Kane. Y esta es la última obra que publicó antes de suicidarse. Estuvo escribiéndola durante 5 años. ¿Por qué es interesante? ¿Porque fuera su última obra? No. Es interesante porque fue una investigación de 5 años sobre su estado emocional, sobre una depresión que tenía crónica recurrente y que le condicionó mucho la vida en aquellos momentos. Esta obra en concreto es prácticamente una sucesión de frases que describen de alguna forma cómo ella se sentía. Se ha hecho hace poco en un teatro aquí en Madrid, en el Teatro Español, con una propuesta muy interesante. Entonces me parecía que podía ser de interés ver este pequeño teaser. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Me lo he cortado. Hacer eso es algo muy inmaduro. Es como para llamar la atención. Deja de mirarme. Está bien, no me mires. Está bien, estoy aquí, no me mires. Recuerda el camino de la desesperación, el resplandor de la angustia y seréis conducidos a la oscuridad. ¿Y no piensas que estás enferma? No, pues yo sí. No es culpa tuya, pero tienes que hacerte responsable de tus actos, ¿vale? No come, no duerme, no habla, no deseo sexual, en desesperación, quiere morir. Vale. Bueno, es un montaje de Luz Arca, de La Fármaco, que es una compañía muy, muy interesante. No sé qué emociones os ha despertado en escaso minuto. Angustia, ahogo. Angustia. Ansiedad. Angustia. Remueve. Me parece que recoge muy bien las sensaciones que tan difíciles de describir y de explicar, pero cuando entras desde un lado, desde un lugar que no es racional, desde un lugar visceral, de alguna manera te puedes contagiar y puedes empatizar con esa emoción, ¿no? Bueno, creo que es interesante para ponernos en el lugar, ¿no?, de personas que están pasando un momento, ¿no?, tan doloroso y que con frecuencia se sienten tan incomprendidas. Vamos a...
Y vamos a ver otro porque a veces se nos olvida que nosotros también podemos estar en riesgo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os hace, qué os evoca este corto? Sí, soy yo. Esperanza. Alivio. Fatiga por compasión, se llama eso, ¿no? Lo tendrás fresco. De Madrid no soy, como podéis escuchar. De vez en cuando suelto alguna fresquilla.
al final es verdad que, aunque esto parece que está muy enfocado a lo profesional, creo que, corregidme si me equivoco, todos nos podemos identificar con esto. Todos en algún momento hemos intentado ayudar a alguien olvidándonos de nosotros, ¿no? Hablaremos sobre esto. No podemos ayudar a los demás si no nos ayudamos a nosotros, si no nos cuidamos, si no es desde el autocuidado. Sí. Y a veces se nos olvida también que somos humanos, a las personas que trabajamos en la salud, ¿no? También esto un poco hace referencia, y hablaremos a lo largo de esta pequeña charla, que hay una falsa creencia de que solo las personas que están diagnosticadas de un trastorno mental pueden sufrir pues, depresión, ansiedad, y eso no es verdad. Cualquier persona que está aquí puede sufrir un cansancio emocional, un problema, y no necesita tener una etiqueta de un diagnóstico. Y aquí se ve, aquí es el cansancio de ayudar constantemente a otra persona, que pueden ser familiares de una persona que tiene Alzheimer o que tiene cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, es muy importante también en estos momentos saber el desgaste emocional que estamos teniendo para poder pedir ayuda. Que hay esa falsa creencia de no, solo una persona se puede hacer daño, se puede autolesionar si hay un diagnóstico mental. No es verdad. Pues vamos a poner el último, lo voy a poder usar el cacharrito que me gusta a mí. Y ya empezamos con... Ahí estamos. Venga ya, que tampoco es para tanto. Deja de darle vueltas a las cosas. Pero que tampoco tienes motivos para estar así. ¿En serio vas a llorar por eso? De verdad, deja de llorar de una vez, no hay quien te aguante. Deja de reírte ya con el mismo tema de siempre. ¿Cómo te vas a querer suicidar por eso? Eres un cobarde. Qué pesado. Hay gente con problemas peores y no se quejan tanto como tú. De verdad te lo digo, me pareces un exagerado. Joder, es que te lo tomas todo muy a pecho. Es que con esa actitud que tienes te vas a quedar solo. ¿Pero no vas a salir de casa o qué? Madre mía, no se te puede decir nada. Solo lo haces para llamar la atención. Eres una aburrida, no se puede hacer nada contigo, de verdad. Estás enfermo mental. No pasa nada por llorar, yo estoy aquí para escucharte. Estamos contigo. Yo estaré a tu lado. Vas a conseguir salir de esta. ¿Quieres que demos una vuelta y hablemos? ¿Necesitas desahogarte? Podemos hablar de lo que quieras. Eres muy valiente por pedir ayuda. Todos tus motivos son válidos. No eres ningún exagerado. ¿Te apetece que vaya a verte? Me gustaría ayudarte. Bueno, pues arrancamos ahora. ¿Qué os ha hecho pensar o sentir este último vídeo? ¿Estáis de acuerdo los demás? Falta de empatía. Por eso he puesto el otro vídeo. Sí. Tiene mucho que ver con el estigma del que hablaba Bea antes, ¿vale? Con esa señalización de la depresión y del suicidio, de la idea del suicidio, como algo que pertenece a los otros, a personas que ponga aquí lo que le convenga,
¿vale? Si en algún momento alguien quiere parar, necesita hablar, os lo decís, y en caso de que no queráis que se vea, paramos la grabación, ¿vale? Y es que es un problema que nos está afectando a unos niveles importantes, ¿vale? Es la primera causa de muerte no natural. El número de suicidios que se consuman en el año 2021, si no me equivoco, era de 11 al día. Más los intentos, que son aproximadamente, hablo de España, cada 2 minutos y medio aproximadamente hay un intento. Es evidente que algo no estamos sabiendo ver, entender, abordar. Poco a poco parece que este estigma, queremos pensar, se va diluyendo, ¿vale? Estamos trabajando en ello. Oye, ¿por qué este estigma que hay en torno a esta idea? ¿Por qué? Voy a quitar, porque si no, esto es un poquito de trampa. ¿Por qué pensáis que hay esta idea tan negativa en torno a la conducta en sí? Quiero decir, no en torno al suicidio como acto consumado, que, por lo doloroso, ¿no?, que implica, por la pérdida, sino esa parte que estigmatiza a nivel social, ¿no?, y que de alguna manera acusa, ¿no?, a la persona. ¿De dónde creéis que viene esta idea? De la debilidad, una persona débil. ¿Cómo? Es un pecado. ¿Sí? Muy bien. Sí, hay mucho de eso, pero no imagináis por dónde empieza. Ya en Grecia y Roma se consideraba un delito. ¿Por qué? Porque atentaba contra un ciudadano y los ciudadanos tienen que aportar al pueblo, a la polis. Y si tú, con tu conducta, haces daño a un ciudadano de la polis, estás dejando de servir, ¿no?, o de ser útil de cara a la sociedad. Cambia un poquito, ¿no?, respecto a lo que pensamos hoy, pero tiene mucho que ver con la carga, ¿no?, que podemos sentir cuando estigmatizamos según qué cosas. Además, no eran las mismas consecuencias porque tenía un castigo. La persona que trataba de suicidarse tenía un castigo y no era igual en función de la clase social. Como era un delito, esos castigos tenían que ver con disuadir a otras personas de que ejercieran conductas de daño, ¿no?, autoinfligido. Y luego llega la religión, ¿no?, y decide que es pecado. Y entonces se niegan determinadas ceremonias, determinados ritos a las personas que cometen actos de daño autoinfligido, ¿no?, de suicidio. Y en estos casos se niega, por ejemplo, pues enterrar en Camposanto, hacerle una misa, ¿no? Esto estuvo prohibido hasta 1983. Hasta entonces se negó. Y ahora lo vemos desde el pecado. ¿Desde dónde vemos ahora el suicidio? Pues probablemente desde aquí. Enfermedad mental. ¿Os suena? Que no está bien, es que tiene una enfermedad. Porque cuando decimos no está bien, en estos contextos normalmente es un eufemismo, ¿no? Normalmente nos referimos a una enfermedad de base. Claro, hemos pasado de considerarlo un delito a considerarlo un pecado, a considerarlo una enfermedad mental. ¿Qué ocurre? Que enfermos están los otros, yo no. Entonces es algo que a mí no me afecta, es algo que afecta a los demás, porque tiene que haber una enfermedad mediante, porque tiene que haber, en muchos casos, un diagnóstico. Hay un trastorno mental y entonces por eso, claro, esta idea de asociar el suicidio a un trastorno mental a mí me tranquiliza. ¿Por qué? Porque rápidamente yo salgo del mapa en el que puedo sufrir, ¿no?, un malestar que me genere un pensamiento que me lleve a una medida radical, ¿no?
Pero esto no es así, esto es reduccionista. La mayoría de las personas con trastorno mental no se suicidan. Y no todas las personas que se suicidan tienen trastorno mental, como decía antes Bea. Y al final hay algo que estigmatiza, porque aparecen pensamientos cuando esto ocurre que no solamente están relacionados con el trastorno, al que llamamos normalmente, comúnmente en la calle, es que está loco, sino también con esa maldad que supone, porque el daño que ha generado, que egoísta, ¿no? Y toda esta retahíla que luego veremos, ¿no? de pensamiento. Claro, al final me aleja completamente de esta idea, hace que yo no me reconozca. Sin embargo, el 20% de la población ha tenido tendencias suicidas moderadas o severas. 20% es una quinta parte. A mí me parece mucho. Pero es que el 50% lo ha pensado. Y estamos hablando de población que no tiene un trastorno mental de ningún tipo. Nadie está libre de tener emociones que le desborden en un momento dado y de entrar en algo que se llama visión en túnel, ¿no? Tengo la sensación de que no hay salida ante esta situación. La salida es la salida única. Sin embargo, veremos, hay otras posibilidades. Hemos visto ese vaso que se vaciaba. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis sentido agobiados, decíais por ahí, con angustia, y hablándolo ha bajado un poco la sensación. No sé si lo habéis vivido en algún momento. Liberar, sentir que puedo comunicar, ayuda. Y veremos luego cómo podemos hacerlo. ¿Vale? Ah, tú le das, vale. Bueno, dale la siguiente, porque esto ya en el vídeo estaba implícito. Claro, ¿se puede prevenir el suicidio? Por aquí dicen que sí, por aquí dicen que también, por ahí dicen que también. Y luego tenemos duda, sí, y duda, por ahí, vale. Claro, lo que pasa es que ¿cómo podemos prevenir el suicidio? ¿Cómo prevenimos algo que no podemos nombrar? Parece que países que dedican cierto porcentaje económico a la prevención consiguen reducir hasta un 25%, ¿no? El número de suicidios. Se puede hacer desde la política. Y es verdad que ahí nosotros el acceso que tenemos parece que está habiendo un cambio en este país. Ojalá, ¿no? Vaya a más, porque desde luego todavía es insuficiente. Pero también desde la concienciación, desde el conocimiento, probablemente podemos hacer más de lo que pensamos. Y me remito otra vez a esa imagen del vaso, ¿no? Que se vacía. No es lo mismo que ante una situación en la que yo estoy desbordado, la gota colme el vaso, a que pueda cada X tiempo ir vaciando un poquito. Y bueno, la situación no mejora, pero al menos yo tengo un poquito más de espacio para poder contener, ¿no? Y para poder compartir esa emoción. Y es que las personas que cometen, decir cometen me parece poco adecuado por la implicación que tiene, que llegan a suicidarse o a intentarlo, acuden al médico de atención primaria en estos porcentajes, ¿no? Hasta un 75% en los 3 meses previos. ¿Qué ocurre? Que no todos van con una petición de ayuda por ideación suicida. A lo mejor esas peticiones de ayuda están veladas de otra cosa, pero evidentemente hay una petición de ayuda. No estamos preparados para interpretar estas peticiones y tenemos que hacer claramente un trabajo de concienciación para entender, para investigar, para indagar cuando llegan estos casos y poder comprender qué malestar hay detrás. Si especialistas, los especialistas nos cuesta, evidentemente a la población general más. Es decir, en ningún caso esta charla que lo que pretende es acercar un poco, ¿no? Una problemática y que podamos entenderla, empatizar y actuar desde nuestro pequeño círculo para apoyar determinadas situaciones, lo último que pretendemos es dar una responsabilidad que no nos corresponde. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? No es responsabilidad nuestra
pero oye, igual podemos poner un poco un hombro, ¿no? y que tenga una consecuencia positiva. Vale, vamos ahí. Sí, sí, sí. El mismo día, sí. 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 Porque muchas veces ese malestar, cuando yo me encuentro muy mal y no sé qué hacer, somatizo, ¿no? En muchas ocasiones y puedo acudir por somatizaciones, ¿no? O por un malestar que no identifico claramente o que no me atrevo a verbalizar cuando estoy en el médico. No sé dónde acudir, acudo al referente, que para mí es mi médico de atención primaria, ¿no? Pero me cuesta mucho verbalizar qué es lo que siento y a veces podemos disfrazar o tener una petición abierta y que en un momento dado no hayamos sabido atenderla de la forma adecuada, que también nos puede pasar. No sé si tú quieres comentar algo, en cualquier momento, Bea, no dudes en hacerlo, por favor. Nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos cualquier tipo de llamada, cualquier mensaje, abrimos un protocolo, porque lo que no queremos es que este 18% al final se consuma. ¿Que sabemos si lo llevarían a cabo o no? Sinceramente me da igual. Es una manera de proteger a la otra persona. Y creo que ahora mismo no estamos preparados para atender esa demanda por diferentes motivos, que ya lo comentará Virginia. Pero es verdad que nos da miedo cuando una persona nos dice, ay, pues me he autolesionado. Es como, a mí no me cuentes esto, o vete al médico. Entonces, sí que se debería dar como una charla como la que estamos dando nosotros, ¿no? Un poco, no en profundidad porque no nos va a dar tiempo, pero sí para intentar por lo menos detectar, que no podemos. Otra cosa que va a decir Virginia es que no vamos a poder evitar en todos los casos que una persona se haga daño, es que es imposible. Pero sí que por lo menos esta charla que nos sirva un poquito de conocimiento para poder identificar algunas claves que nos pueden llevar a que una persona que está a nuestro lado se pueda hacer daño. Y muchas personas nos escriben. ¿Qué hacemos? Llamar a los servicios de emergencia. Siempre hacemos eso, siempre. Y por lo menos ahí intentamos que ese 18% se disminuya, pero muchas veces hay gente que dice, son llamadas de atención, pero es que las llamadas de atención se nos puede ir de las manos. Y hay que tener mucho cuidado con las llamadas de atención. Y sobre todo que cuando una persona hace una llamada de atención, ¿por qué es? Una persona que está feliz en el campo riéndose como Heidi, hace una llamada de atención con una autólisis, con un intento de hacerse daño. Cuidado con malinterpretar la llamada de atención. Es que necesitamos, es que la atención social es básica y fundamental en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y a lo mejor tengo una necesidad sin cubrir. Desde luego no somos nosotros nadie para evaluar si es o no es una llamada de atención. Yo, honestamente, no sé qué dirá Bea, yo no sé lo que es una llamada de atención. Yo veo un sufrimiento, ¿no? Y ante ese sufrimiento hay que actuar. Sí. Claro, cuidado también con las causas, ¿no? Identificar la causa de un suicidio con un precipitante. No sé si habéis escuchado alguna vez es que lo dejó la novia, es que se separó y no estaba bien. Cuidado, cuidado con identificar el precipitante con la causa. Nunca hay una única causa. Nunca recae la responsabilidad en un solo hecho. El suicidio es multicausal, multifactorial, ¿vale? Hay muchos elementos que están afectando a nivel social, personal, a nivel de salud, a nivel económico, ¿vale? Hay muchas cosas que están entrando en esa ruleta que supone una vida, la de cualquier persona, y cuando se nos empiezan a caer partes, ¿no? Como patas de la mesa, me empiezo a desestabilizar.
pero la última pata que se cae no tiene la culpa, ¿vale? De que la mesa no funcione, ¿no? De que la mesa se haya quedado sin fuerza. El precipitante es lo más visible. Pasó tal cosa y al poco tiempo ocurrió, ¿no? O, vale, la gotita, esa que colmaba el vaso, no es la causa. Porque al final, si identificamos una única causa, nosotros nos quedamos muy tranquilos, entre comillas, dentro de lo, porque tranquilo creo que poco podemos llegar a estar, pero de alguna manera alimentamos esa necesidad que tenemos de explicarlo todo. Y eso a mí me tranquiliza a algún nivel, ¿vale? Lo entiendo. Y es que hay veces que no lo vamos a entender. Y hay veces que ocurren conductas de autólisis, de daño autoinfligido, que no se llegan a consumar, ¿no? Son intentos de suicidio. Y a veces nos quedamos con muchas dudas, ¿no? Como amigos o familiares. Es que hay cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero a lo mejor no lo tenemos que entender. Lo que tenemos que hacer es acompañar. Y si tratamos de dar una explicación última, generalmente lo que vamos a hacer es imponerla y simplificar un problema que es mucho más grave, ¿no? Y mucho más complejo. Y si no veo esa complejidad, difícilmente puedo estar como apoyo, ¿no? Como acompañamiento. Sí. Y aquí llegan los mitos. Mira, tengo ahí una rata. Mitos, cosas que hemos escuchado. No sé si hay alguna que no esté ahí. El que se quiere suicidar no lo dice. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Porque el que lo dice, ¿qué es lo que está haciendo? Llama la atención, pide ayuda. Quien lo dice quiere llamar la atención, quien intenta suicidarse quiere morir. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Qué es lo que quiere? Que alguien lo pare, que alguien le vea, que alguien me entienda. Probablemente dejar de sufrir. Nadie se muere de alegría, ¿no? Nadie se suicida de alegría. El suicidio no se puede prevenir. Hemos hablado antes de las políticas de prevención. Y aunque en el 100% de los casos probablemente no sea prevenible, el 100% de los casos, vamos a tratar de hablar con el mayor realismo posible, quizás si identificamos algunos signos relacionados con este malestar, podamos abordar la situación antes. Y ahí nos da un margen de acción que probablemente nos ayude, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no estamos preparados, como decía antes, para identificar según qué signos de alarma, ¿vale? Entonces vamos a intentar aquí hablar de ellos. Pero sí hay un margen en el que podemos actuar porque hay peticiones de ayuda, ¿vale? Hablar de suicidio puede precipitar el intento. ¿Tenemos ese miedo? Cuando alguien de nuestro alrededor tenemos algo, nos dice, uff, ¿tenemos el miedo de hablar del tema? Yo lo he tenido. Yo lo he tenido. Y he tenido que formarme en prevención para entender que no es un problema. Verbalizar. Porque ante esa huida a hablar del tema, que normalmente además la otra persona lo percibe de alguna manera, el poder ponerlo sobre la mesa y decir, oye, te estoy viendo así, hay algo que me está preocupando, estoy aquí si quieres hablar de algo, y sacar el tema. ¿Has pensado, has tenido pensamientos relacionados con la muerte? Porque si yo, como compañía, puedo hablar de este tema de forma abierta, la otra persona va a interpretar que puede confiar en mí y que no voy a alarmarme de una forma que corte radicalmente la conversación. Y ahí se va a poder desahogar, va a poder hablar con nosotros. Sí. El suicidio se hereda. No sé si habéis escuchado esto alguna vez. ¿No? Bien. Si se reta a un suicida, no lo intentas, no lo va a intentar. Porque como es una llamada de atención, si le digo, sí, hombre, ¿lo habéis escuchado alguna vez? No se reta, ¿vale? A un suicida, a una persona que está pensando en la muerte.
probablemente lo que va a percibir es un rechazo. Yo lo percibiría así, desde luego. Un rechazo y la idea de que mi vida al final no importa. Vamos a ver cómo podemos acompañar, ¿vale? Probablemente ese tipo de comentario responda más a mi huida a la hora de hablar del tema o afrontar el tema por el peso que me supone, a no querer participar de esta conversación porque es dolorosa para mí, cosa que luego vamos a ver, es lógica y tengo todo el derecho, pero va a responder probablemente más a eso que a lo que pienso realmente de la situación, ¿no? De la otra persona. Suicidarse es de cobarde, suicidarse es de valientes. Suicidarse probablemente sea una respuesta a una situación desesperada. Y una respuesta normal dentro de una situación completamente anormal, que es un sufrimiento terrible, ¿vale? Y que tiene salida que en ese momento la persona no puede percibir, no puede ver. Y es el último acto de libertad. La persona es libre de decidir qué hace con su vida. Esto lo habremos escuchado, ¿no? Hemos dicho antes, nadie se suicida de felicidad. ¿Hasta qué punto es un acto de libertad? Una conducta que tiene que ver con la huida del sufrimiento. Si estoy sufriendo, ¿soy libre? ¿Hasta qué punto soy libre de decidir si no estoy viendo opciones, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa me decís, ¿vale? Me paráis. Y aquí está el efecto, voy a hablar un segundito del efecto, no sé si se dice Werther, y del efecto papágeno. Y tiene que ver con esto de hablar del suicidio va a provocar que la gente se quiera suicidar, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces, es que no se habla de este tema. Y siempre hay alguien que dice, es que si se habla del tema, al final se produce el efecto llamada, que es el efecto Werther. ¿Hay algo de verdad en esto? De mentira en esto. Depende de cómo yo comunique las noticias, ¿vale? Es importante que esto esté en los canales de información, pero es importante que se informe de una forma adecuada. ¿Cómo? Y esto es algo que deberíamos aprender todos y comunicarnos de una forma más responsable. Cuando se habla de suicidio en los medios de comunicación, no se debe hablar del método. No se debe hablar del suicidio como salida última. No se debe hablar del suicidio como única opción, como algo liberador, porque no lo es. Y ahí hay un compromiso con la realidad y hay un compromiso con la honestidad, con la objetividad, y es hablar desde la información, no desde el morbo. Es decir, no importa el método, no vamos a hablar del método, porque eso sí puede generar un efecto llamada. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Una persona se ha suicidado, estaba en una situación de sufrimiento y no ha visto estas opciones. Y hablar de esas opciones que hay para solicitar ayuda. E informar a la población de cómo podemos ser ayuda. Porque si cada uno ayuda un poquito, poquito a poquito, al final la ayuda es mayor. Y lo mismo, que esto también es muy propio, ¿no?, de las personas que lo están pasando mal, no quiero agobiar. Es que no quiero agobiar a mis amigos, no quiero ser una carga y decir siempre, contarles siempre. Bueno, pues llama cada día uno, que con un poquito cada uno, pues mira, algo hacemos. ¿Sí? Y el efecto papágeno es el efecto que reduce y que previene el suicidio si se informa de una forma adecuada. Si se informa hablando de esas alternativas que hay, de posibilidades, de personas que han salido adelante. Son muchas, ¿vale? Ok, sí. Cuidado con subestimar los intentos, ¿vale? Y tiene que ver también con esta idea de llamada de atención. Lo ha intentado, pero lo ha intentado poco. Eso sabía que no iba a pasar nada. Cuidado, cuidado. Esto se dice mucho. Ya hemos dicho, en caso de que fuera una llamada de atención, ¿por qué necesito esa atención? ¿Qué necesidad tengo sin cubrir? Y muchas veces después de una crisis hay una mejoría radical. Pues yo de repente es que lo veo muy bien. Cuidado, ¿vale? Hay que estar atentos. Esos cambios de estado emocional bruscos no quieren decir que el riesgo haya desaparecido. En absoluto, ¿vale? A veces hay una mejoría tras la toma de una decisión
que me va a llevar en realidad a precipitar, ¿no? la conducta y hacerme daño. Cuidado, no nos podemos retirar, tenemos que estar presentes si sabemos que hay un riesgo, ¿vale? O que lo ha habido hace poco. Y a estas frases, atención, mi vida es un fracaso, nadie me entiende, soy un estorbo, no le importo a nadie, no os voy a molestar mucho más. Cuando aparecen estas frases, pregunta abiertamente cómo se encuentran, qué están pensando, puedo ayudar en algo, no tengáis miedo. Si pasamos por encima de estos comentarios para eludir una conversación incómoda, no estoy protegiendo. Si yo quiero proteger y apoyar a la persona a la que estoy acompañando, me toca una conversación incómoda probablemente y probablemente también muy liberadora, porque responda a un miedo mutuo, ¿vale? Porque yo después de esto probablemente me vaya con miedo a mi casa. Y si lo hablo, mira, vamos a descargar un poquito los dos. ¿Sí? Y una cosita referente a esto, nosotros no ponemos ideas, ¿vale? Que muchas veces no quiero hablar de qué le pasa si se quiere hacer daño porque pensamos que le vamos a hacer pensar en cómo hacerse daño. Nosotros no ponemos ideas. Las personas ya tienen esa idea, solo estamos hablando de lo que a él o a ella le está preocupando. Pero nosotros no generamos que esa persona se vaya a hacer daño, ¿vale? Todo lo que puede pasar si no tiene esa idea es que nos ponga una cara muy rara y diga, ¿qué estás diciendo? Pues ya está, pues bienvenida sea. ¿Vale? Esto es lo máximo que puede pasar, no se va a plantear algo que no se esté planteando. Y si yo tengo miedo de que la otra persona se lo plantee, tengo que sacar el tema. Porque tengo que... Igual no me equivoco, y si me equivoco voy a ver una cara rarísima. ¿Vale? Ok. ¿Atención a qué cosas? Oye, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que algo está pasando o que hay un riesgo? Pues podemos poner atención a estos cambios. ¿Vale? Vea, si voy justita me avisas. ¿Vale? Vale. Cambios que se produzcan en cualquier situación, o sea, en cualquier dirección, en cualquier sentido, nos tienen que mantener atentos. ¿Vale? Despreocupación por el aseo y por la imagen. ¿Qué diréis? ¿Todos hemos sido adolescentes? ¿Esto ocurre? Sí, ocurre en la adolescencia, nos ha pasado a todos. Nos ha costado mucho ducharnos, pero vamos a estar atentos si esto es un cambio respecto a la dinámica que se mantenía. ¿Vale? Desinterés por las aficiones, pues le gusta mucho jugar al fútbol y últimamente no va, no le apetece. Ya no sale con los amigos, ya no le apetece que vayamos a tomar algo, falta de apetito sexual, cambios de humor, tanto cambios hacia la euforia como cambios hacia la ira, la tristeza, cambios en los patrones de sueño, duerme a horas raras, se acuesta muy tarde por la noche, luego durante el día duerme, y esto normalmente no era así. Aislamiento social, dejo de tener contacto con los otros, no me apetece, me supone un esfuerzo, no tengo energía para poner buena cara todo el rato, y si pongo mala cara ya hemos dicho que es que tú eres, de verdad no puedes estar siempre así, porque mira cómo estás, ¿vale? Gastos de dinero injustificados, de repente gasta mucho dinero, hace muchos regalos, es todo generosidad, de una forma muy brusca. Acciones temerarias, se ponen en riesgo, hacen visitas a familiares que hace mucho que no veo y de repente, o tengo una conducta especialmente cariñosa cuando no soy una persona muy cariñosa, ¿vale? Consumo de alcohol, que lo hemos visto también en el primer vídeo, ¿no? Aparecía bebiendo. Los consumos de alcohol se suelen producir en un porcentaje importante el mismo día que se comete el suicidio, ¿vale? Donar las mascotas, oye, toma para que lo cuides, como decía, visitas inesperadas, que se consulte mucho el tema en internet, que se cierren redes sociales, salir de grupos de WhatsApp, o que se tengan conductas de autolesión,
¿Esto quiere decir que siempre una autolesión va a terminar en suicidio? No. Pero ya hemos dicho que no somos quienes para tomar la decisión, ¿no? Para interpretar lo que está ocurriendo. Pedimos ayuda, ¿vale? Redacción de testamentos, últimas voluntades, ¿no? Decir, oye, que las escrituras de la casa están en no sé qué cajón y el seguro en no sé cuál otro, ¿vale? Regalar cosas que tienen especial valor personal, arreglar cuestiones de seguro y, como decía, pues temas de redes sociales. Ver las publicaciones que se hacen en redes sociales dan mucha información. Los colores, ya es que hay muchas cosas en las que podemos entrar, ¿no? Pero que de repente haya un cambio brusco en el tipo de fotografías, ¿no? Que se suben, en el tipo de comentarios que se hacen, en los textos que escriben, ¿vale? También nos da información. Y los cierres de cuentas de redes. ¿Y yo qué puedo hacer? Hemos dicho que hablar, pero sobre todo escuchar. No evitar el tema. Si evito el tema, estoy impidiendo que la otra persona desahogue. Y es fundamental, y nosotros en terapia además creo que es gran parte de nuestro trabajo, permitir un espacio seguro de comunicación, sin juicio, sin imponer una visión, sin dar una solución. Lo que tienes que hacer es no sé qué y vas a ver, pero si el sol es muy bonito, si mira el día que hace, lo que tienes que hacer es salirte a dar una vuelta. Lo que tienes que hacer es ir a yoga, que a mí me vino muy bien. Mi prima, que estaba muy triste, fue a clases de pilates y le vino divino. Está ahora estupenda. Cuidado, ¿vale? Cuidado con las soluciones definitivas. Cuidado con las interpretaciones de la realidad del otro. Es el otro el que tiene información sobre su vida. Yo puedo hacer poco más que escucharla y entenderla, acompañarla y no asustarme en exceso. Y en ese momento, si me asusto, con toda la tranquilidad posible, decirle, vaya, pues estoy preocupado por ti, estoy aquí. Y luego yo igual tengo que buscar ayuda yo también, ¿no? Para seguir ese momento y para poder afrontar el momento que he vivido, ¿vale? Aceptar los sentimientos del otro. Bueno, ya está, venga, ya está, ya llora un poquito, venga, ya está, vamos a reírnos. Cuidado, vamos a permitir, ¿vale? Aceptar, permitir. Vamos a quedarnos un poco en un lugar más pasivo, en el sentido de escucha, ¿vale? Tengo que hablar menos yo y dejar que el otro hable más. Animar a pedir apoyo. Oye, ¿te has planteado hablar con tal persona con la que tú tienes mucha confianza? ¿Te has planteado ir al psicólogo, ir al médico de cabecera? A veces hay personas muy reticentes a ir al psicólogo. Cualquier profesional de referencia nos va a servir, ¿vale? Luego ya veremos cómo lo abordamos, ¿no? Desde ese profesional. Pero si la persona en la que yo tengo mayor confianza es mi médico de familia, bienvenido sea, ya tengo una figura de referencia, ¿vale? No reprimir, ¿no? Es que no puedes estar así, es que no puedes estar siempre así, es que de verdad, no hay manera. Cuidado, ¿vale? Volvemos a impedir que la otra persona se desahogue, encuentre, habíais dicho por ahí, empatía, ¿no? Si no me equivoco, comprensión. La comprensión y la empatía ayudan muchísimo, muchísimo. Son una gasita para la herida. Vale. No juzgar ni comparar. Pues a mi amigo Manolito le pasó lo mismo y no se puso así. Y tú te quedas tan tranquilo y te vas a tu casa. Cuidado. Generalmente, ¿a qué responde este tipo de comentarios? A mi miedo. A mi miedo, a no querer afrontar la situación, a no querer escuchar lo que estoy escuchando. No pasa nada, yo puedo tener miedo. Está muy bien ser consciente. Incluso puedo decirle, pues a mi amigo Pepito le pasó eso y no se puso así, y cuando llego a mi casa digo, madre mía, la barbaridad que le he dicho. Le voy a escribir, mira, te he dicho una barbaridad. Y va a ayudar. Discúlpame, no he sabido afrontar la situación y te he dicho esto porque me he puesto muy nerviosa. Eso ayuda, ¿vale? Hace relativamente poco un paciente me pidió un abrazo y me dijo, esto también cura. Esto también cura. Y no dar soluciones simplistas, lo que decía, ¿no? Apúntate a yoga, a pilates.
Yo me he puesto a hacer Qigong, mira, y con la respiración voy divino, ¿ya? Ni ansiedad, ni cuidado. A lo mejor a ti te sienta muy bien el Qigong, pero a lo mejor a mí no. O a lo mejor yo no tengo energía para levantarme de la cama para ir a la clase de Qigong, ¿vale? Y ofrece empatía, no simpatía. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre empatía y simpatía? Simpatía no es de simpático, de salao. Una cosa es comprender al otro, ponerme en sus zapatos, ¿no? Como se dice, poder entender con sus circunstancias cómo se siente. Y otra cosa es que la otra persona me lo cuente y acabe yo peor, ¿no? Empatizo tanto, como llamamos, que al final me contagio de esa emoción y estamos los dos llorando estupendamente, pero con el mismo nivel de ansiedad, ¿no? Al final eso es simpatizar, ¿vale? Me subo a ese carro emocional. ¿Qué ocurre? Que ahí, desde ese lugar, me cuesta mucho ayudar, pero sobre todo sufro mucho, ¿vale? Vamos a intentar mantener esa parte en la que desde el autocuidado, decíamos antes, yo puedo entenderte, pero también me voy a cuidar. ¿Cómo? Pues igual me toca pedir ayuda a mí. Igual tengo que hablar con alguien yo, pedir ayuda yo, pedir asesoramiento. A lo mejor me toca a mí llamar al 024 o llamar al centro de salud o llamar a la persona de referencia que tenga para informarme de qué puedo hacer, para poder respirar yo también y ver si yo voy a necesitar apoyo, porque es una situación muy dura también, ¿no? Acompañar en una situación así. Y con acompañar me refiero, puede ser en el mismo momento en el que me lo cuentan, ¿no? Y a lo mejor yo no soy la persona que va a estar a su lado a lo largo de este proceso, pero ya el hecho de haber recibido cierta información sin saber muy bien qué tengo que hacer es un golpe, ¿no? Emocional y psicológico. Pues igual voy a necesitar un poco de ayuda. Fantástico, la pido. ¿Sí? Cuidado con el desgaste físico-emocional y aquí cuidado con él. Yo voy a estar siempre. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con decir cosas que no podemos cumplir. Y cuidado con ofrecernos a unos niveles que tampoco son sanos para nosotros. ¿Cómo puedo yo apoyar sin sacrificarme en el camino? Y con sacrificarme hablo de un sacrificio peligroso, ¿vale? Porque entiendo que todos hacemos un esfuerzo, ¿no? En una situación de crisis. Pero cuidado con pasarnos un poco ahí, ¿no? de frenada, como se suele decir. Vamos a ver ese equilibrio cómo lo encuentro entre el apoyo y el cuidado, a mí mismo y al otro. ¿Sí? Y ten en cuenta a quién puedes llamar tú. ¿Sí? Igual necesito apoyo en esta situación, igual necesito apoyo con esta persona, igual necesito buscar a alguien que compartamos para poder tener apoyo conjunto. ¿Sí? Vamos. ¿Factores de riesgo? Pues consumir sustancias. Las drogas son precipitantes. Hemos dicho antes que no es lo mismo causa que precipitar, ¿no? Que las drogas son precipitantes. El alcohol está muy relacionado. Cuidado con el consumo de sustancias, ¿vale? Hay que estar atentos cuando el consumo de sustancias de repente aparece, ¿no? Y se dispara. La desesperanza. Pues mira, no tengo la sensación de que nada va a mejorar, siempre voy a estar mal, llevo mucho tiempo así, no va a cambiar nada, ¿vale? Un factor de riesgo. Como decíamos antes, aislarte, no tener contacto con los demás, no tener ningún apoyo y si están ahí, no apoyarme en ellos. El dolor y las enfermedades son factores de riesgo. Los traumas. Hay algunos factores genéticos que no son determinantes, son factores de riesgo, pero no determinan, ¿vale? Intentos de suicidio anteriores o de personas muy cercanas. Antecedentes en la familia, que tiene que ver con esto. Trastorno mental, que hemos dicho que no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno, ni todas las personas que tienen un trastorno se suicidan, pero es un factor de riesgo. Y el estigma. ¿Por qué el estigma? Porque me impide hablar. Y no hablar es un factor de riesgo. Sí. Más factores, que lo vamos a pasar. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo? No quiere decir que sean las únicas personas que están en riesgo, ni que todas las personas que pertenecen a estos colectivos estén en riesgo. Pero
parece que son personas que especialmente pueden sufrir, ¿no? Una situación de este tipo. Personas de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Por la exposición que implica el trabajo. Personal sanitario, como nosotros. Y veteranos de guerra. Personas que viven una pérdida repentina o un cambio repentino, ¿vale? Que implica un duelo. Cambios de cualquier tipo que suponga un golpe duro para la persona. Puede ser una separación, como puede ser una pérdida de una persona, como, ¿vale? Personas encarceladas. Esto creo que lo hemos escuchado mucho, ¿no? Esto de los presos que acompañan a otros presos, ¿verdad? Lo hemos visto en las películas. Y es verdad que hay un riesgo. Y el estigma aquí es mayor, ¿no? Porque ahí entramos, ¿no? Casi en el concepto de venganza muchas veces, ¿no? Cuando una persona está encarcelada, es como... Sí. Es un riesgo grande. Inmigrantes de segunda generación y personas que pertenecen al colectivo LGTB. ¿Por qué? ¿Se os ocurre por qué? Por marginación. Porque necesitamos pertenecer. Y porque lo social es fundamental. Hemos dicho antes, una llamada de atención es que la atención es importante para nosotros. Lo social es fundamental para nosotros. Y cuando sufrimos una represión por nuestra condición, nuestro origen, al final tenemos consecuencias. Es que al final supone un sufrimiento a nivel psicológico y es un factor estresante a nivel psicológico. Y esto ocurre con las personas del colectivo LGTB, ocurre con los inmigrantes y ocurre con muchos más colectivos, ¿vale? Pero a veces esto lo olvidamos. ¿Por qué? Porque España ya no es así. España ya no es así. España es así, ¿no? Pues sí, lo digo yo, sí, ocurre. ¿Todo el mundo? No, pero ocurre. Y si ocurre en un 2%, ya es mucho, porque no tendría que estar ocurriendo. Y tenemos que atenderlo y poner en valor lo que está ocurriendo para poder atender, ¿vale? En consecuencia. La violencia de género, que además lleva a trastornos de estrés postraumático, a depresiones y a consumo de sustancias, especialmente de alcohol. Y las personas sin hogar, que volvemos también aquí al estigma, ¿no? Porque las personas sin hogar además son enfermos mentales, alcohólicos, ¿no? Y todos los estigmas y todas esas ideas preconcebidas que tenemos de las personas que no tienen hogar. Con lo cual el estigma es tremendo y el aislamiento también. Hemos dicho que es fundamental lo social. Estrés y experiencias adversas en la infancia. Importante. Proteger a la infancia, esto yo aprovecho todas las charlas y no meto, ¿verdad? Proteger a la infancia y a la adolescencia. Proteger a la infancia y a la adolescencia. No sé cómo hacerlo, pedir ayuda para proteger a la infancia y a la adolescencia. Sí. Esto es todo lo que voy a decir. Y si tenéis dudas y las queréis comentar luego, nos las comentáis para proteger a la infancia y a la adolescencia. ¿Qué ocurre en la infancia y en la adolescencia? La depresión puede aparecer y puede aparecer de una forma un poquito diferente a lo que ocurre en los adultos. Por ahí dicen que sí. ¿Cómo aparece? Con rabia y enfado. Y entonces el niño lo que pasa es que está muy mal educado, está insoportable, o fue las hormonas, es que de verdad este niño me va a matar, es que me tienes harta ya, es que me dan ganas de tirarlo por la ventana. Sí, ¿no? Está muy bien que tú te sientas así. Es parte de lo normal, de la crianza, que tú te sientas, te lo callas, lo hablas con tus amigos delante de los niños, ¿no? Y buscamos ayuda porque algo está pasando, ¿vale? Cuando hay un cambio repentino, cuando hay rabia desmedida, cuando de repente ya no me apetece nada, está muy irritable, algo está pasando y hay que atenderlo. Ante la duda, se pide ayuda, se consulta, se comunica y vemos qué pasa, ¿vale? Y entramos en todos los factores que hemos hablado antes, pues hay el aislamiento, abandonar actividades, este niño se duerme muy tarde,
Este niño últimamente se lleva toda la tarde durmiendo en vez de dormir por la noche, llega tarde a clase, me cuesta mucho levantarla por la mañana, ¿vale? No come, o come muchísimo, o no come nada, no tiene hambre, no hay más, viene y no se ha comido el desayuno en el cole, ¿vale? Todas estas señales vamos a estar atentos y a comunicar si tenemos dudas, ¿vale? Están pasando cosas, yo no sé interpretarlas, pregunto. ¿Sí? Hemos dicho antes, no vamos a responsabilizarnos, a culpabilizarnos de lo que ocurre, pero vamos a tomar conciencia de aquellos factores que tenemos que atender ante la duda, ¿vale? Para ayudar a la persona. Y también ocurre, especialmente en la adolescencia, las autolesiones, que me imagino que todas habéis escuchado hablar de ellas. ¿Qué tengo que hacer ante la autolesión? Preguntar. ¿Sí? Pedir ayuda. ¿Todas las autolesiones suponen un fin en el suicidio o en el intento de suicidio? No. ¿Soy yo quien va a determinarlo? Si esto es o no es de riesgo como para... No. Para eso están los especialistas que se mojen ellos, que saben, ¿vale? Sí. Y la tercera edad, que es la gran silenciada. No es probablemente la edad en la que ocurren más intentos de suicidio, pero sí es la que se llega a término en la muerte con mayor porcentaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya nos podemos enfrentar a dolores, enfermedades crónicas, aislamiento. Mis amigos han fallecido, mis familiares igual están más lejos, mis familiares directos igual muchos han fallecido, igual empiezo a perder autonomía. En algunos casos hay un cambio del domicilio de forma brusca, ¿vale? Esto quiere decir que si ocurre algo yo tengo la culpa porque no podíamos manejar la situación y hemos tenido que hablar para que la persona vaya a una residencia. No, esto quiere decir que ante situaciones de cambio brusco, hemos dicho que las situaciones de cambio brusco son de riesgo, tenemos que estar pendientes. Y escuchar siempre. Escuchar a las personas con 3 años y con 90. ¿Quién dice que yo con 90 años ya no puedo opinar, ¿no?, sobre mi vida? ¿Sí? Otra cosa es que nos tenemos que gestionar, ¿no?, y ya llegaremos a un acuerdo. Lo mismo, ante la duda, pido ayuda, ¿vale? La ausencia de actividad laboral, enviudar, problemas económicos o demencias incipientes, ¿vale? Es una época de cambio, de transición y como tal supone riesgo. ¿Qué ha pasado? Uy, la batería del móvil. Bueno, adiós. Perdón. Pues no tenemos alternativa. Gracias. Bueno, es un marcador de riesgo al final, la tercera edad, y este no lo podemos modificar, ¿vale? Pero sí podemos acompañar y trabajar para que la autonomía se mantenga la mayor parte del tiempo posible. Si la persona puede hacer determinadas cosas, aunque le cueste mayor tiempo o más trabajo, que las haga. Vamos a tener paciencia para acompañar. Sí. Que también en esta población hay un montón de estigmas, sobre todo porque se piensa que una vez que llegan a la tercera edad, es como que, por ejemplo, van al médico, me pasa esto, te receto estas pastillas. Es como que todos esos problemas pasan como desapercibidos o básicamente es como, no, es por la edad. Está más cascarrabias, está más no sé qué. Ya, ¿pero por qué? Porque si a lo mejor a una persona tú la llevas a una residencia y esa persona no se adapta a esos cambios o no entiende por qué está en esa residencia y no encuentra respuestas, y a lo mejor se empieza, pues yo que sé, tiene una demencia y empieza a lo mejor a tener problemas conductuales, es como, no, cosas de la edad. Y todo el rato es cosas de la edad, pero claro, sí, es una de las grandes olvidadas por eso, porque todo, al fin y al cabo, se atañe a la edad de la persona. Sí, parece que a partir de cierta edad ya mi identidad es un número, ¿no? Claro, es que con 93 años, ¿qué te vas a esperar? Uy,
¿Qué me voy a esperar? Estar lo mejor posible, ¿no? Ser escuchada, como todos, tener un sentimiento de pertenencia, la misma necesidad que tenemos todos, ¿sí? Bueno, factores de protección también los hay, ¿vale? La religión. Las personas que tienen fe, hemos dicho que es cierto que hay cierto estigma desde la religión, ¿no? En este tipo de conducta, que lo ha habido hasta 1983, si no me equivoco, el tema que hemos visto de los rituales. Sin embargo, la fe es un factor de protección, ¿vale? El tener fe en algo, el sentir que puedo o que tengo compañía o que hay una razón para este sufrimiento, al final es un factor de protección en la religión o en lo espiritual. ¿Vale? Las relaciones interpersonales, porque hemos dicho que aislarse es un factor de riesgo, luego no aislarse es un factor de protección. ¿Vale? Tener una buena red de apoyo, tener personas a las que puedo consultar en caso de necesidad, ¿vale? Y sentir ese apoyo, sentirme acompañado. Tener estrategias de afrontamiento. Y aquí es donde volvemos a los niños y a la adolescencia y decimos que se frustren, sí, está muy bien. Que aprendan a frustrarse para poder superar y tener herramientas para el futuro, porque la vida es frustrante. Creo que no le desvelo nada a nadie. De aquí, por la media edad que tenemos, no desvelo ningún secreto. Y enfoques anticipatorios de prevención, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Están informados para, en caso de riesgo, poder comunicarlo con un especialista y decir, bueno, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, acompañar, escuchar y aceptar. Parecían 3 palabras que fundamentales. Y no he puesto escuchar más grande porque me daba un poquito de verlo ahí, pero escuchar. Y bueno, ante un intento de suicidio aparecen muchas emociones, ¿vale? Cuando cometo un intento de suicidio y de repente me despierto en un hospital, aparecen muchas emociones. Aparecen muchas emociones y probablemente ninguna muy agradable. Vergüenza, incomprensión, culpa, soledad, rabia, agotamiento, desesperanza. Como familiares, si en ese momento vamos al hospital, probablemente nos ocurra que no queremos hablar del tema o todo lo contrario, que queremos que nos lo expliquen todo. ¿Por qué necesito esa información? ¿Es por mí o es por la otra persona? Y esta es la pregunta fundamental. Por la otra persona lo que puedo hacer es escuchar, acompañar, empatizar y entender que es lógico que se sienta culpable, que es lógico que sienta vergüenza, aunque no tenga razón para sentirse culpable o sentir vergüenza de forma objetiva. Pero lo objetivo aquí nos importa poco, ¿vale? Acompañar en ese proceso, que va a ser largo, pero del que se puede salir. Y hay muchas personas que han salido. Y se puede recuperar, se puede volver a retomar la vida, se puede buscar alternativas que hasta ahora no han funcionado. Probablemente cuando una persona llega aquí ha intentado muchas cosas que no han salido bien. Se pueden intentar otras cosas. Se puede encontrar el apoyo. Se puede tener una vida, ¿vale? Después de esto. Y para eso es fundamental escuchar y no decir, venga, ya está, esto se va a pasar y ya vamos a estar otra vez. Yo es que soy de Sevilla, en la feria. Bueno, a lo mejor ahora mismo lo que yo quiero es estar en mi casa y no estar en la feria. Vamos a ir por paso, ¿vale? Entonces, bueno, acompañar. Y en estos momentos, después de una alta hospitalaria, estar muy presentes, ¿vale? Estar muy presentes. Vamos a tener unos meses en los que tenemos que estar muy, muy presentes. Especialmente. Presentes tendríamos que estar todos en la vida de todos en la medida de lo posible, ¿vale? Pero hay unos meses que tenemos que tener especial atención y cuidado. Y es posible recuperarse. Tendría que haber puesto una diapositiva entera con esta frase, ¿vale? Pero es posible recuperarse, que es una pregunta que aparece con mucha frecuencia. ¿Personas como yo llegan a estar bien? Sí, personas como tú llegan a estar bien. En el 100% de los casos, mira, yo las estadísticas, yo en matemáticas no he estudiado. Yo no te puedo decir el 100% de los casos.
yo te puedo decir que personas como tú pueden estar bien, sí. Vale. ¿Y cómo puedo ayudar a una persona en esta situación? Hemos dicho, escuchando, estando disponible, sin hacer juicio, no desaparecer de repente, aceptando cómo se comporta, porque se va a comportar igual de forma un poco rara, ¿vale? Igual no le apetece mucho hablar, igual le apetece hablar algunos momentos y otros no, ¿vale? Y permitiendo que se exprese. Es que no quiero contarte y cargarte con todo esto. Cuéntamelo las veces que lo necesites. A lo mejor yo tengo que buscar a otra persona para contárselo yo. Pero cuéntamelo las veces que necesites. Estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para escucharte. Es que no sé dónde pedir ayuda, vamos a buscarlo juntos. Pues mira, yo tengo un amigo que es psicólogo y que a lo mejor conoce a alguien especialista, vamos a contactar. Pues mira, mi psicólogo, le puedo preguntar, ¿qué? Pues pregúntale, ¿vale? Vamos a hacerlo juntos. Cuéntame, estoy aquí para escucharlo. Estoy aquí siempre que lo necesites, siempre llámame. Cuidado con lo que prometemos, ¿vale? No prometemos cosas que no vamos a cumplir. Estoy aquí, mientras puedas, estoy aquí para ti. ¿Vale? Ok, pues creo que, a ver. Pues creo que yo ya voy a hacer de esto, que ya tengo que beber agua o algo. Y os dejo con Bea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que queráis hacer? Silencio tenso y tenso, de atención profunda. Vale. Pues Bea. Qué poco chiste he hecho hoy, ¿verdad? A lo que... Ahora me toca a mí la segunda parte, ¿no? Ya ha comentado Virginia que la persona que se suicida es porque está huyendo del sufrimiento tan grande que está teniendo. Pero luego tenemos los supervivientes. ¿A qué creéis que hacemos referencia a los supervivientes? De una persona que se ha suicidado. ¿Quién es el superviviente? Exactamente, la familia. Y así se denomina, ¿no? Mi padre se ha suicidado, yo soy un superviviente, porque ¿pensáis que a mí esto no me va a afectar? Imaginaros ahora que yo os hago la pregunta y os digo, ¿vuestro padre de qué ha muerto? Y un infarto, me lo diríais rápidamente, ¿verdad? Pero si yo os digo, ¿y tu padre cómo ha muerto? ¿Me diríais que se ha suicidado tan rápidamente? Decidme. ¿No? ¿Sí? No sé, ¿eh? ¿Me lo diríais así? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué emoción habría ahí? ¿Eh? Dolor. Vale, pero también puedes tener dolor porque se ha muerto tu padre de un infarto, ¿verdad? ¿Qué más hay ahí? Que me cuesta expresar que mi padre se ha suicidado. La vergüenza. Lo que yo vaya a opinar de ti porque tu padre ya se haya suicidado. ¿Y qué puedo opinar? ¿Qué creéis que puedo opinar? Que estaba loco. ¿Qué más? ¿Eh? Que vas a hacer lo mismo y no me quiero acercar a ti, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Que a lo mejor hubo ahí una causa que tú provocaste que hiciera eso, apareciendo una culpa, ¿no? Es decir, que el superviviente no solo tiene el dolor de la muerte de su padre, como tú decías, de un infarto, sino que vienen asociadas muchas otras emociones. La vergüenza, la culpa, el rechazo, porque es difícil, ¿no? Un poco por lo que nosotros opinamos, ¿no? O por lo que decía Virginia es que la sociedad ha intentado evitar estas cosas, ¿no? A ver, porque como yo ya he hecho el split ahí vale. Aquí importante el duelo de una persona que se suicida, lo que viven los familiares es totalmente diferente.
pero totalmente diferente, porque no viene solo asociado el dolor, sino viene asociado mucho estigma social. Entonces, esto hay que tener cuidado. No sé si os pasa que cuando oís una noticia del suicidio, ¿no? ¿Qué se tiende más a decir? ¿Cómo ha sido? ¿O cómo están los familiares? ¿Cómo ha sido? Nos interesa más saber eso. No sé, me podéis corregir, ¿eh? O hacer una puntualización, pero sí tendemos a preguntar más. ¿Y cómo se ha quitado la vida? Más que a preguntar por la persona. Y Virginia ha dicho una cosa súper interesante de la antigüedad, ¿no? De si tú no eres útil, si te quitas la vida, no puedes trabajar, ¿no? Estamos viendo a esa persona como un instrumento de acción. ¿Dónde se queda la persona? ¿Dónde estaba la persona? ¿Qué le estaba ocurriendo? Ahí preguntamos poco. Me podéis comentar cualquier cosilla, ¿eh? Que estoy aquí. Vaya aquí. Sí. Vaya. Lo que comentábamos un poquito. A lo mejor en nuestra familia pues ha habido una persona que se ha suicidado. Nos cuesta decir, pues el abuelo, pues el bisabuelo, pues el tatarabuelo. No se hereda. Yo por hablar de que un familiar mío se ha quitado la vida, no voy a heredar esa idea de quitarme la vida. Heredaré otras cosas. El color del pelo, los ojos, pero no voy a heredar que si él se ha quitado la vida, yo también me voy a quitar la vida. O a ver qué van a opinar los amigos de mi niño, si sabe mi niño que su abuelo se ha quitado la vida. Estamos haciendo un rechazo brutal a esa persona, cuando lo único que necesita esa persona y los supervivientes es que tengamos empatía por ello. Más cosillas. Bueno, sabemos, hay grupos de apoyo, las preguntas morbosas, lo que os he dicho, ¿no? Que comentaba Virginia. Cuando se habla de que una persona se ha quitado la vida, es que es una persona que estaba sufriendo muchísimo. Y muchas veces he escuchado, ¿no? Porque nos dedicamos a terapia, ¿pero cómo se ha podido quitar la vida si tenía 2 hijos? ¿O cómo se ha podido quitar la vida si tenía una mujer? Pues se ha quitado la vida porque si hubiera tenido un razonamiento lógico no lo hubiera hecho. Entonces, esas preguntas, ¿para qué se hacen? Más que hacer sufrir a esas personas que se han quedado aquí. Y hacerme sentirme culpable de que mi marido se ha quitado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no me quería? ¿Porque le hacía yo la vida imposible? Esas preguntas no tienen mucho sentido. Esto es para que veáis un poco el superviviente también lo que tiene que estar aguantando, entre comillas aguantando, ¿no? Además del dolor, el juicio que se está haciendo hacia mí, ¿no? Joder, pues con 2 hijos... Pues con una mujer, complicado, ¿no? Bueno, esto un poquito lo que os ha dicho Virginia, ¿no? Es importante recibir ayuda por todo esto, ¿no? A ver, me quedo aquí para mirar una cosa. Hemos dicho culpa. ¿Podría haber hecho yo algo? ¿Podríamos haber hecho algo? Bueno, pues lo que ha estado comentando Virginia. Podemos ver señales, podemos ver cambios, podemos observar, podemos preguntar, pero muchas veces no lo vamos a poder hacer. Hay personas que han perdido a un ser querido y se vuelven locas buscando cartas de despedida. Si yo hubiera encontrado esta carta. Es que si él estuviera o ella en un razonamiento lógico, no se hubiera quitado la vida, no se lo hubiera quitado. Y muchas veces, cuando hemos hablado con supervivientes de haberse intentado suicidar, nos dicen, es que yo no quería que intentaran quitarme la idea. Tenía tanto sufrimiento y no veía salida que es que, ¿para qué comentarlo?
no quieren tener el más mínimo indicio de a ver si me van a quitar la idea, ¿no? Y hay que tener cuidado con las cartas, ¿vale? Eso creo que me lo comentaste tú, Virginia, lo de las notas de suicidio, ¿no? Que las notas generalmente es cierto que ayudan en el duelo, en muchos casos, pero cuando ocurre un suicidio, tiene que haber una investigación. Entonces, esa carta generalmente es custodiada, con lo cual puede ser doloroso, ¿no? Al final ese tiempo que yo paso sin saber lo que pone en esa carta, ¿vale? Es cierto que puede ayudar. ¿Qué ocurre? Que dar una explicación, como hemos dicho, nos tranquiliza, muy entre comillas, ¿no? Al menos puedo descansar, ¿no? Porque se ha despedido de alguna manera de mí. En muchos casos puede ayudar a pensar esto, ¿no? ¿Qué podría yo haber hecho? Hemos dicho que el suicidio se puede prevenir, pero también nos toca decir que hacemos lo que podemos con la información que tenemos. No somos espías, no somos adivinos, no tenemos toda la información ni todos los recursos, ¿no? He hecho todo lo que he podido en la situación que tenía en ese momento. Y probablemente, igual que nos pasa con la propia vida, pues mira, si la viviera ahora, pues a lo mejor haría cosas diferentes, a lo mejor hay cosas que no. Pero es que no sabía lo que sé ahora, ¿vale? Por eso decía, nunca desde un punto de vista culpabilizador, porque no tenemos la responsabilidad. Hemos dicho que nunca hay una única causa, ¿vale? De que una persona se quite la vida. Y es fácil, ¿no? Tomar decisiones en un presente cuando ya ha pasado. Es decir, pues si yo hubiera sabido esto, hubiera hecho lo otro ya, pero es que no lo sabemos. Entonces no podemos actuar. A mí me gusta cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Y más en esta situación de quitarse la vida, a mí me gusta también hacer como este ejemplo, que me gusta mucho de por dónde pasan los supervivientes, ¿no? Y esto no es mío, lo he leído, pero no sé dónde. Y creo que de Jorge Bucay. Y dicen que el dolor que sufren las personas que han tenido una pérdida tan traumática puede ser un suicidio, puede ser una catástrofe, es decir, no solo hablamos de una pérdida por un suicidio, pasan por varias fases. Una de ellas es la incredulidad. Es como si cojo un cuchillo, que me gustaba este ejemplo, me corto, me agarro el dedo y digo, no me lo puedo creer que haya pasado esto. La segunda es, no es posible, y me empiezo a enfadar, pero ¿cómo me he cortado el dedo? No puede ser, ¿no? La muerte de, se ha suicidado mi padre, no me lo puedo creer. Y luego viene el enfado contra mí, contra la sociedad, contra la familia, contra mi madre, es decir, contra todo el mundo. Es una fase normal del duelo, no es, oye, esta está fatal. No, es una fase normal del duelo. Y luego entra una que es sangrar a borbotones. Cuando tú te cortas y dices, madre mía, ¿eso qué es? La tristeza, el llanto brutal. Y ahí es donde decía Virginia que necesita mucho acompañamiento por los seres queridos. Luego, lógicamente, nosotros hacemos otro tipo de intervención, que creo que aquí no es el foro para decirlo, pero claro que hacemos otro tipo de intervención para que esa tristeza, ese dolor, esa culpa, esa vergüenza vaya disminuyendo. Y luego empezamos a tener fases donde empieza a haber una cicatriz, pero a veces se nos cae y nos vuelve a doler. Estas cicatrices son muchas veces provocadas por los comentarios que se está diciendo acerca de un ser querido que ha perdido la vida. Entonces se vuelve a caer la costra y vuelve otra vez a sangrar, hasta que al final, con ayuda, etcétera, pues al final vemos la cicatriz, nos da un pinchazo, pero ya no es ese sangrado tan fuerte que tenemos al principio. Pero hay que tener cuidado, ¿no?, de que no seamos nosotros los que generamos que a la otra persona se le caiga ese trocito de costra que está cicatrizando. Y esas son las preguntas, no sé si venían a... sí, fuera, esos son los medios de comunicación. Decir, ¿cómo no lo pudiste ver?
¿Qué hiciste? ¿Le dejaste solo? Pero tenías fármacos a mano, pero es que no te diste cuenta que estaban haciéndole bullying. ¿De qué sirven esas preguntas? Es un poco de reflexión, porque lógicamente si yo me hubiera dado cuenta de todo eso, la primera que no quiero que mi padre se quite la vida soy yo, desde luego. Entonces hay que tener cuidado, lo que decía Virginia, tienes que ser fuerte y un largo, etcétera, ¿no? Vale, eso ya lo he comentado. Sí, Sí, creo que es interesante esto en este momento que estamos hablando de los supervivientes, porque si en los medios de comunicación consideramos, ¿no? Los especialistas han llegado a ciertas conclusiones, ¿no? Respecto a la forma en la que se debe transmitir la noticia, igual tendríamos que aprender también no solo a cómo transmitirla a nosotros, sino a qué preguntar, ¿no? Y preguntar desde la empatía y desde el cuidado a la persona con la que estoy hablando, ¿no? Y no desde responder a estas preguntas morbosas que tienen que ver con oye, ¿y tan mal estaba? Oye, ¿y qué le había pasado? ¿Le había pasado algo? ¿Vale? Porque al final no estoy empatizando. No sé hasta qué punto necesita un familiar que tú le preguntes qué le había pasado a la persona para llegar a causarse la muerte. Pero desde luego si necesita comentarlo, cuando le preguntemos cómo está, nos lo va a contar. Y si siente que puede confiar en nosotros, nos lo va a contar. Si siente el juicio y el morbo, probablemente se calle y deje de comunicarse, ¿no? Entonces creo que es interesante que tengamos esto en cuenta a la hora también de nosotros comunicarnos con los demás, tanto con las personas que han tenido un intento de suicidio como con los supervivientes. y lo que decía Virginia, ¿no? Si yo pregunto a una persona que ha perdido a un ser querido y hablo del ser querido, ¿de quién me estoy olvidando? De la persona que tengo delante. Y es preguntarle, ¿cómo estás tú? ¿Qué necesitas? Y cuidado con decir que estamos para lo que sea. No es verdad. Nosotros, ni los psicólogos, podemos estar las 24 horas del día. Es que es imposible. Pero se lo tenemos que decir, porque si una persona se quita la vida es porque tiene una desesperanza brutal. Entonces, si se siente abandonado, es peor. Y es bueno decírselo, mira, yo puedo estar hasta cierto momento. En otros momentos pedimos ayuda, te llevo a algún sitio, aquí tienes algún teléfono donde puedas llamar, pero no le podemos decir que estamos de una manera infinita a su lado, porque es imposible. Imposible. Estas son siguientes. Sí, bueno, y aquí hay algunos teléfonos de algunos datos de algunas asociaciones a las que se puede pedir ayuda, ¿vale? He puesto aquí un par de asociaciones LGTB porque ya hemos dicho que es un colectivo de riesgo. Una asociación, ¿no?, del Centro Español de Información y Formación sobre la Enfermedad Mental. Luego Psicólogos Princesa tiene un grupo de ayuda mutua para supervivientes. La asociación Papágeno también la tiene y está relacionada con ese nombre, ¿no?, al que hemos hecho referencia para la prevención. Y la línea de atención a la conducta suicida, que es el 024, que es relativamente, bueno, sí, relativamente es bastante reciente, y el teléfono de la esperanza, ¿vale? Lugares a los que podemos acudir en caso de necesidad, ¿no?, de ayuda. Aquí, incluso si tenemos dudas sobre cómo actuar ante el miedo a que otra persona pueda quitarse la vida, podemos llamar, ¿vale?, para que nos oriente. Que son 24 horas, cosa que nosotros no podemos estar. Son teléfonos donde a las 3, 4, 2 de la mañana pues pueden atenderte, cosa que si a nosotras nos llaman no vamos a poder atender a una persona. Y queríamos terminar con esta frase. ¿Vale? El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Sí. Es decir, que podemos ayudar. Y lo que decía Virginia, podemos salir, ¿no?, como se suele decir, pero que nos vienen muchos pacientes, pero ¿yo voy a poder salir de esto? Pues claro que sí.
que es verdad que no somos estadísticos, pero se puede salir. Y eso es todo, creo, ¿no? Si tenéis alguna duda, algún comentario. Parece que existen como dos grupos a los que debemos atender. Sí. Unos son pues, el que tiene ideación suicida o incluso se llega a suicidar, es un grupo. Un grupo serían los supervivientes. Pero luego también está, y se atiende mucho menos, el que intentó suicidarse y no lo consiguió. Sí. Porque el resto de su vida se va a convertir en una persona enferma mental para los demás, cuando a lo mejor no había ninguna enfermedad mental, solo desesperación. Sí. Es más, sé de un caso en el cual una persona intentó suicidarse y le habían retirado la custodia porque estaba enferma de otras cosas, se intentó suicidar y el juez dijo que no, que como ella había intentado suicidarse, pues entonces se le retiraban las visitas y solamente le dejaron un día a la semana de visita. Esto hacen los jueces, esto hacen los fiscales y nadie dice nada. Entonces yo creo que esta gente que alguna vez lo intentó y que está sufriendo también debería ser atendida y escuchada, porque siempre que leo algo y tal, siempre son los supervivientes o los que van a suicidarse, pero Sí. no los que lo intentan. Hemos hablado antes de ello. Hemos hablado antes de esto. Sí. Pero es cierto, bueno, que ahí hay una evaluación que hacer, ¿no? Y que al final, cuando una persona intenta quitarse la vida, aparte de las consecuencias de las que hemos hablado, ¿no? Y de la necesidad de acompañamiento, también hay necesidad de un acompañamiento profesional para poder sobrellevar la situación. Es verdad que nosotros tampoco somos jueces. Nosotros, desde luego, atendemos desde la salud. Y ahí podemos hacer poco si no somos psicólogos periciales, que no es mi caso. ¿El tuyo? Bueno, ¿vale? No es nuestro caso. Entonces ahí no podemos hacer más que aportar en la parte que podemos, que es desde la salud, hasta donde, ¿vale? Pero la intervención va en la misma línea. Escuchar, no juzgar, ¿vale? Acompañar. Y desestigmatizar. Cualquier persona se puede ver en una situación en la que no vea salida, en la que, como hemos dicho antes, se produce ese efecto túnel en el que veo la salida o la muerte o seguir sufriendo. Y entre la muerte y seguir sufriendo, elijo la muerte. Hay muchas opciones que no estoy viendo porque en ese momento no puedo. Ahí estamos para poder ayudar a ver esas opciones. Y cuando salgo de un intento de suicidio, probablemente siga sin ver esas opciones, porque estoy en un momento de crisis. Vamos a tratar de ayudar a ver esas opciones. Desde luego, acompañar, escuchar, empatizar, ya me va a permitir como poco expresarme. Y lo que se expresa se va recolocando, ¿vale? Aquí de trauma, quien sabe eres tú, y me parece que la expresión y la verbalización del trauma es fundamental, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? Que lo hemos hablado. Cuando una persona se ha intentado suicidar y no lo ha llegado a cabo, ¿no? Desarrolla una autoprotección por parte de sus familiares muy, muy fuerte. Por eso cuando se trabaja con esos casos, no solo se trabaja con la persona que ha intentado quitarse la vida, sino con toda la familia, porque surge culpa y se tiende a tratar a esa persona como si no tuviera ni voluntad, ni decisión, no salgo a comprar el pan. Es decir, le estamos culpando, es que yo ahora ya no puedo salir, es que yo ya no puedo hacer mi vida social. Entonces es fundamental trabajar a nivel de la familia para poder trabajar con estas personas. Es muy, muy importante. Y es verdad lo que tú dices, que hemos leído sentencias donde un juez pues tiene que decidir a quién le da la custodia, a la madre o al padre. Y se hace una evaluación y quizás no en profundidad. Y es verdad que dicen, esta persona, lo que hemos dicho, el estigma, es inestable, por tanto se lo lleva o la madre o el padre. No quiero hacer referencia, pero pasa, sí. Y porque ahora está prohibido en las entrevistas hablar de temas de salud, temas de
si quieres tener hijos o tema de religión. Pero antes se tendía a preguntar, ¿tienes alguna enfermedad mental? Y por eso no te cojo. Es verdad, es verdad. Pero esto es lo que la sociedad también nos está llevando un poco a ese estigma o a ver como una categoría y no a verle como una persona, ¿no? Pero por desgracia sí. Pues yo con esta charla me quedo más con la parte de qué debemos hacer si una persona, un familiar, un amigo nos da señales, ¿no? de que está pasándola mal. Minimizarlo no, porque somos nosotros quienes debemos empatizar, brindar apoyo, sobre todo la escucha, es importantísimo y muchísimas gracias por la concientización sobre todo, porque creo que hoy en día es impresionante las cifras que aún tenemos, ¿no? Con todo esto. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Una pregunta más. Azafato de honor, de lujo. Nada más. Pues... Bueno, ya que tengo el micrófono, ya cuento. Hace 2 semanas en mi empresa supimos que se había muerto el hermano de un compañero. Y claro, con unos 40 y tantos años, ¿no? Y inmediatamente, pues, lo que comentáis, hacer la pregunta, ¿de que se ha muerto, no? Y nadie respondía, ¿no? Ahí hay 2 preguntas. Primero, ¿cómo? Y cuando te dicen, se ha suicidado, la siguiente es, ¿y cómo se ha suicidado, no? Entonces, ocurrió que mientras que, claro, el hermano, que era el compañero que trabajaba con nosotros, porque este chaval aparentemente le había dejado su mujer con una niña, su mujer era brasileña, se había ido a Brasil y se había llevado a la niña sin tener legalmente podérsela llevar, él se encontraba muy mal, se fue a Santander. Yo no sé cómo se mató, la verdad, porque yo no lo pregunté, ni se me ocurrió preguntarlo. Pero mientras que me sorprendió que mientras que todos los demás compañeros de la empresa me lo comentaron, nadie me decía que se había suicidado. Yo me lo imaginé por cómo respondían. Y sin embargo el hermano, cuando una semana después volvió a la oficina, me lo contó. Yo no le hice ninguna pregunta, pero él me dijo que se había suicidado, me contó un poco. No le pregunté cómo, él tampoco, pero no tuvo ningún reparo en comentar lo que había pasado, no el cómo, pero sí lo que había pasado, mientras que todas las personas de alrededor, pues les parecía, pues eso, yuyu, ¿no? Decir, ¿no? Como ya el mencionar la palabra suicidio parece que estamos estigmatizando, ¿no? Y esto hace 2 semanas ocurrió. Hablar ayuda a prevenir. Porque igual si yo hablo de lo que ha ocurrido, ¿no? y lo hablo con naturalidad y desde esa empatía y desde ese respeto, hago que otra persona que está pasando por una situación complicada sienta que puede hablar conmigo, ¿no? Y ahí estoy dando una opción también, ¿no? Oye, pues lo que me pasa, igual lo puedo hablar porque no es tan juzgable, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? que pudiera él hablarlo, porque probablemente también lo agradecería él poder comentarlo contigo. Yo también quiero agradeceros, porque pienso que el estigma es enorme y va a durar, a no ser que, eso es lo que pienso, que haya mucha gente que se dedique a lo que os dedicáis vosotros, a informar, a hablar y que llegue un momento en que quede regularizado, no el suicidio, sino que se acabe el estigma y sabemos que es la primera causa externa de muerte. Pues jolines, vamos a quitar el estigma como sea. Vuestra labor para mí es brutal
y os lo quiero agradecer. Muchas gracias. Se ha apagado el teléfono hace rato, ¿no? Me imagino. ¿No? ¡Wow! Pues gracias por ahí también. Gracias. Bueno, pues si vamos cerrando, si te parece. Muchas gracias por venir. Gracias por participar, sí. Y es parte de ir perdiendo ese estigma, ¿no? Poder dar charlas, hablar de esto libremente, expresar lo que sentimos y creo que es una labor que tendríamos que potenciar más. Así que gracias a todos por haber estado aquí y ser partícipe de esto, que también lo sois.